Hola, mi nombre es Alberto Menghini, soy jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia y estaremos con ustedes presentándoles una serie de conversatorios sobre temas que son muy importantes para Colombia, para la Unión Europea y para la alianza que estamos construyendo alrededor de la transformación digital. Y les estaremos acompañando en estos conversatorios junto a mi comoderadora Mariana. Alberto, hola, ¿cómo están? Y a todos los que están aquí con nosotros, es un placer, es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Mariana Quintero, periodista de Caracol Radio, y aquí estaremos en una conversación muy interesante, muy importante para Colombia, los avances, la innovación y también, por supuesto, el centro de datos. Así es nuestro panel. Muchas gracias, Mariana. Y quiero resaltar un dato muy importante. Estos conversatorios se dan en un periodo muy importante a nivel político en Colombia, pero sobre todo en un periodo fundamental porque estamos preparando la participación de la Unión Europea como invitado de honor en el evento Andicom, que se dará a principios de septiembre. Este gran evento es donde se junta un poco todo el sector digital de Colombia y de la región, planteando los temas del día. Y como sabemos, pues el tema digital, la transformación digital es un tema que apasiona, que motiva, pero es un tema también donde la discusión se mueve muy rápido. Entonces, hoy el tema que nos convoca es para hablar de los centros de datos, tratar de entender más qué son los centros de datos, por qué son importantes para Colombia, para el mundo, cuáles son los obstáculos, las perspectivas y cómo puede Colombia aprovechar de esta oportunidad tecnológica y de transformación. Entonces hoy, Mariana, para hablar de centros de datos te hemos traído lo mejor que te podíamos A traer. ver, Hemos traído necesito ver. a los representantes de 3 empresas europeas, pero muy arraigadas en Colombia. Entonces, mira, te he traído y te los presento a Felipe Sarmiento, que es de FIDE Partners. FIDE Partners es una empresa, una consultora que da mucha asesoría legal, tecnológica a los centros de datos en Colombia y en toda América Latina. Es una empresa basada en, bueno, de matriz europea, pero muy arraigada aquí en Colombia también y en todo el continente. Tenemos también a José Fernando Quintero, que es el CEO del grupo Indra, que creo que se conoce mucho, es un grupo de tecnología, de defensa y de muchas otras cosas, de información. José Fernando nos comentará más. Y también tenemos a Carlos Alberto Reyes, de Nokia. Nokia también se conoce mucho, una empresa de matriz europea, de Finlandia, que todos los que tenemos algún añito más empezamos a conocer por los teléfonos, pero que tiene realmente un despliegue enorme en tecnología en redes y en tecnología de la información que Carlos nos va a comentar. Entonces, bueno, estos son los invitados de excepción. Importantes y muy potentes, Alberto. Y hablar de Bueno, centros de datos, ahorita que estamos, como tú decías, estamos en un momento donde Colombia está avanzando impresionante en la parte tecnológica. Y bueno, aquí estamos con grandes invitados, Alberto, y que sea una conversación muy amena y que entendamos todos también y obviamente los que nos están viendo. y que todos hablamos de centros de datos, pero realmente son pocos los que saben de centros de datos. Entonces propongo empezar con Felipe para que nos presente un poco el panorama en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia con los centros de datos? ¿Hay centros de datos? ¿No hay? ¿A qué retos se enfrentan? Bueno, Alberto, pues muchas gracias y gracias también a mis copanelistas, a la moderadora. Entonces,
Empecemos a hablar un poco de centros de datos y a ubicarnos de cómo está Colombia en la región y en el mundo respecto a la capacidad. Lo primero es que, a diferencia de otras infraestructuras digitales donde casi siempre hablamos de capacidad o de velocidad de los datos, los centros de datos normalmente los hablamos en megavatios de potencia, que ya nos habla de una relación muy íntima con la capacidad energética y lo vital que va a ser la energía para este tipo de infraestructuras. Ahora, pensando en esa capacidad energética, capacidad de cómputo desplegada en Colombia tenemos más o menos 50 megavatios, entre 50 y 60 megavatios de capacidad de cómputo TI, que en principio uno diría, bueno, pero eso es mucho, eso es poco. Eso es más o menos alrededor de entre 2 y 3 megavatios, o entre 1 y 2 megavatios por capacidad, por millón de habitantes. Por ejemplo, otras regiones, toda la región de Latinoamérica tiene alrededor de 600 megavatios de capacidad. El país que más tiene es Brasil, que tiene cerca de 300 megavatios de capacidad. Y el que más tiene en la región por millón de habitantes es Chile, que tiene 10 megavatios por millón de habitantes. Entonces, si ya nos empezamos a comparar con Chile, hay una brecha enorme de más o menos entre 7 y 10 veces la capacidad por millón de habitantes. Entonces, en Colombia realmente es uno de los hubs más importantes de Latinoamérica. Los 4 hubs de Latinoamérica son Brasil con Sao Paulo, México con Querétaro, Chile con Santiago y Colombia con Bogotá. Bogotá es el 4º hub más importante de la región. Está creciendo mucho, pero aún hay una brecha enorme que tenemos que cubrir, porque todos los días hablamos de transformación digital, hablamos de nube, pero realmente la nube no está arriba flotando en el cielo, sino que está ubicada en centros de datos que requieren energía, requieren conectividad, requieren espacio, condiciones para que se puedan desarrollar. Y quisiera cerrar con un último dato que me parece muy importante, y es: globalmente se invierten más o menos 150 billones de dólares al año en infraestructura digital de conectividad, en lo que es la red de acceso móvil, la red de acceso fija, la fibra óptica, el transporte. Y eso es una cifra muy importante, es una infraestructura vital para todos. Pero desde 2022 la inversión en centros de datos superó los 150 billones de dólares y hoy en día es cerca de 3 veces, es decir, está entre 300 y 400 billones de dólares al año lo que se invierte en centros de datos. Entonces, si no nos queremos perder de la próxima ola de digitalización, estamos en un momento en el que se están repartiendo las cartas de dónde va a quedar la infraestructura digital de los próximos 10, 20 años para cloud, ciberseguridad, inteligencia artificial. Y este es el momento en el que hay que empezar a capturar de toda esa nueva inversión que está viniendo, que antes se iba a las redes, a la conectividad, que ahora se está yendo a la capacidad de cómputo, a los centros de datos. Es el momento de tener estas discusiones y de saber cómo vamos a capturar esta nueva ola de inversión. Felipe, me gustaría complementarte en la misma línea de lo que tú comentas. Pues Colombia en este momento tiene el 4º puesto, digamos, en la estructura de centro de datos en Latinoamérica. Tú bien lo mencionabas, detrás de Brasil, México y Chile, Colombia, pues estamos ahí. El mercado de lo que estamos hablando actualmente está alrededor de 420 a 450 millones de dólares. Y yo quisiera resaltar la posición geográfica de Colombia en América Latina. Estamos digamos, en el centro de América Latina, una posición que conecta el sur con el norte. Tenemos una infraestructura privilegiada de conexión, más de 10 cables submarinos que conectan a Colombia con Estados Unidos, con el mundo, y eso es fundamental para la tecnología. La infraestructura en centro de datos es vital, la conexión segura es en lo que tenemos que enfocarnos, y sobre todo la latencia. Son condiciones ideales por la posición geográfica que tiene Colombia para que realmente, como tú dices, nos montemos en la ola y logremos que la economía siga progresando. Entonces, desde Nokia, una compañía que está enfocada totalmente en el superciclo de la inteligencia artificial, eso es un tema bastante importante para
para conversar acá. ¿Por qué es importante los centros de datos? Definitivamente estamos al inicio de una nueva era, inteligencia artificial. Todos en el día a día estamos hablando de eso, pero creo que hay que resaltar el factor de las industrias. Cómo las industrias se van a digitalizar y cómo las industrias apalancadas en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial de una manera segura, y ahí es donde resalto y confiable el papel de la Unión Europea, cómo los estándares y la metodología que ya es existente en países avanzados como la Unión Europea y con campañas de vanguardia como las que estamos trabajando, se puede traer al manejo de los centros de datos. Entonces, estamos en la misma línea. Porque por ahí pasa toda nuestra vida, desde la información Tal cual. financiera, datos de salud, cualquier cosa está en estas nubes, que no están tanto en las nubes, sino que resulta que están cerca de Bogotá. Toda En la el caso de Colombia, ¿verdad? Tal cual, toda la economía digital está radicada precisamente y uno de los nodos estratégicos son los centros de datos. Bogotá ya por sí sola es una ciudad y es un nodo estratégico a nivel de América Latina para centros de datos, Alberto. Y lo que está totalmente claro y definido a futuro es que la economía digital se va a mover por los centros de datos, por la conectividad y por la inteligencia artificial. Y esto evidentemente lo que busca y debemos marcar una línea de competitividad en el país es que debemos impulsar los nuevos servicios digitales para lograr una posición ideal y una mejor posición dentro del mercado global. Y evidentemente lo que tú señalas, la ubicación geográfica es excelente y brinda precisamente un entorno ideal para potenciar esos nuevos servicios digitales. Ya la economía ya no se hace sobre carreteras, se hace sobre centros de datos, se hace sobre últimas líneas en la parte de conectividad y de inteligencia artificial. Bueno, Felipe tocaba un tema muy importante acerca de la inversión. Aquí contaba casi 150 millones de inversión, si me corriges, pero a raíz de todo eso, Felipe, ¿qué buscan entonces hoy los inversionistas antes de instalar un centro de datos aquí en Colombia? ¿Ellos qué buscan o por qué dirían voy a buscar, voy a mirar o por qué enfocarme en Colombia? ¿Qué buscan ellos específicamente? Es una gran pregunta, ¿no? Y es, ¿cuál es la elección que hace un operador de centros de datos? ¿Qué variables le mueven la aguja para decidir invertir en Bogotá en vez de invertir en Querétaro, en Sao Paulo o en Texas? Y digamos, es una ecuación que parece sencilla, pero que en la práctica es muy complicada. Construir un centro de datos solo nosotros lo llamamos el core and shell, que es como el cascarón antes de que lleguen todos los clientes a ubicar sus servidores y todos sus equipos activos, vale más o menos entre 7 y 12 millones de dólares cada megavatio. Y hoy en día estamos hablando de proyectos de pequeños. Antes 10 megavatios de capacidad de cómputo era muchísimo. Hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial, 10 megavatios es relativamente poco y estamos hablando de proyectos de 100, 200 e incluso un gigavatio de capacidad. Entonces estamos hablando de inversiones de billones de dólares donde cada factor cuenta. Entonces, inicialmente los factores van a ser pues el precio de la tierra, normalmente se busca en zonas industriales, en hubs que tienen economías vibrantes alrededor, como puede ser en Colombia, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Se necesita que estos centros de datos estén muy bien conectados, ya lo mencionaba nuestro colega de Nokia también en Indra, estos datos van a estar conectados con el país, pero también con el resto del mundo, entonces los sistemas de cables submarinos son fundamentales. Colombia está muy bien posicionada, Colombia tiene 13 sistemas de cables submarinos a los que les llegan, efectivamente con conectividad a Europa, a Norteamérica, Centroamérica, el resto de Sudamérica. Chile tiene 9, pero tiene una ventaja y es que también está conectado con Asia desde hace poco. Brasil es el rey indiscutible en Latinoamérica, tiene 23, pero en cualquier caso estamos muy bien posicionados. Lo siguiente es el precio de la energía. La mitad de los costos de mantener un centro de datos es que los equipos hay que tenerlos refrigerados, no se pueden sobrecalentar, y refrigerar, como en nuestras casas, la factura de energía sube. Así que el precio de la energía es fundamental, no solamente el precio de la energía, sino que esa energía sea limpia.
Entonces aquí, de nuevo, Colombia tiene una ventaja enorme, una matriz energética súper limpia, precios relativamente competitivos. En Colombia era más competitivo antes, hay que decirlo, hace unos años. En estos últimos años, quizás la falta de proyectos ha hecho subir un poco los costos del megavatio hora. Estamos más o menos en 90, que es competitivo comparado con, por ejemplo, Europa, que está más o menos entre 100, 120 dólares el megavatio hora, pero ya no tan competitivo con Estados Unidos, Brasil, que están más o menos en los 50. Entonces ahí hay mucho todavía por trabajar para seguir atrayendo. Y por último, hay que darle confianza a los inversionistas. Los inversionistas necesitan todo un sistema de riesgo país que les permita invertir. Estas son inversiones a largo plazo, como cualquier inversión en infraestructura digital. Entonces, el sistema impositivo a Colombia le ha ayudado mucho, y toda esa capacidad está en Bogotá también porque está en zonas francas, y las zonas francas dan condiciones impositivas y regulatorias favorables. Mariana, Alberto, me parece interesante compartir acá en el panel quiénes son los consumidores de los centros de datos, cuáles son las industrias, que eso está conectado con la economía. Entonces, fundamentalmente, el motor de las industrias que utilizan los centros de datos en este momento son el sector financiero, el sector fintech, seguido por el gobierno. Es muy importante entender el rol que tienen los centros de datos para el manejo de los gobiernos, y ahí vienen los temas todos de las guías y las prácticas correctas para manejar los centros de datos, y por supuesto el retail y el e-commerce, ¿no? Salud y telecomunicaciones. Entonces, como lo vemos, son los principales sectores que son los consumidores de los centros de datos. ¿Qué necesitan ellos? Confiabilidad. Sí, eso es fundamental. Un sector financiero necesita estar totalmente seguro que la transmisión de datos es confiable. Como ¿sí? El teléfono Nokia, el que Por conocíamos. supuesto, Eso esa es una súper confiable, ¿no? Ahora toca hacerlo en escala más grande con los centros de datos. Por supuesto, Alberto, y mis colegas en el panel. Realmente nosotros como Nokia estamos comprometidos, y nuestra casa de producto está totalmente involucrada con investigación y desarrollo en las más nuevas tecnologías que permitan la conectividad de los centros de datos con altísima confiabilidad. Yo digo altísima confiabilidad porque realmente es un tema que no se puede tener digamos, a medias tintas. Es un tema que tiene que ser totalmente claro. La infraestructura, y ahí es donde creo que el país, Mariana, estamos en un momento donde es realmente importante cómo se puede impulsar para que todas estas inversiones en centros de datos tengan como unos principios de construcción fundamentales en la infraestructura, en la confiabilidad. Carlos, entonces esa sería entonces como la garantía del crecimiento del avance de los centros de datos, lo que usted acaba de decir. Esa sería como la garantía. Es una combinación de factores, ¿sí? Uno es la infraestructura necesaria para la correcta construcción de centros de datos, como lo explicaba Felipe y como también mis otros colegas en el panel lo van a explicar. Es fundamental los principios, cómo se construyen los centros de datos. Luego, cómo se interconectan los centros de datos, ¿sí? Los usuarios, como lo vimos, van a ser las industrias. Entonces, necesitamos que la conectividad, la interconexión entre los data centers de las empresas que se están digitalizando, los operadores que tienen data centers y todo el ecosistema con los cables submarinos se fundamente en principios tecnológicos de última generación que sean sostenibles, que sean supremamente eficientes y que sean totalmente, en dirección de ser totalmente seguros. Esos son los principios sobre los que se está trabajando para que los centros de datos pues se puedan desarrollar, y eso es lo que tenemos que trabajar acá en Colombia. Pero quería hacerles una pregunta, porque estamos hablando de confiabilidad. Y según lo entiendo yo, hay una confiabilidad en el sentido de que el centro de datos funcione, o sea que cuando uno hace una consulta de su cuenta del banco, pues el centro de datos le responda. Pero también entiendo que en todo esto también hay una dinámica geoestratégica, geopolítica para un país que, o sea, de la importancia de tener los centros de datos en el país. Es decir, que uno podría pensar, mira, estos centros de datos me consumen mucha energía, mucha agua, pues al final uno puede decir, a mí me conviene que estén en otro lugar, pero entiendo que no es el caso. Sí, digamos, acá debemos hablar acerca de la confianza digital. Confianza es la moneda de la nueva economía digital del mundo. Y si trabajamos alrededor de la confianza digital, entendiéndola como un activo importante del país alrededor de la soberanía digital, se puede generar
un ecosistema que atraiga precisamente esa inversión internacional. Pero la confianza digital va más allá de lo que puedes hacer a nivel de infraestructura. La confianza digital refiere temas, por ejemplo, de ciberseguridad, temas muy importantes que deben ser referenciados para que todos los servicios digitales de los ciudadanos, independientes de su ubicación geográfica, se sientan precisamente muy tranquilos de que ese nodo de tracción, cada vez que se invierte $1 en un centro de datos, hace un efecto multiplicador en muchas economías, no solo en la tecnológica. Y por lo tanto, hablar de confianza digital, debemos estar seguros de que debemos hablar de ciberseguridad, que debemos hablar de desarrollo de sistemas soberanos sobre esa infraestructura y precisamente entregarle al sector privado de cada una de las economías en las geografías donde estén, porque partamos de un principio, un centro de datos no es solo para una geografía, es para muchos países donde tienen intereses de procesamiento, almacenamiento y entregar mucha de esta información. Por eso mismo, el tema de la confianza digital es la piedra angular sobre la cual se puede manejar todo lo que es la economía del conocimiento. Y ahí como Indra Group estamos trabajando mucho en el tema de desarrollo de conocimiento, en temas de ciberseguridad y inteligencia artificial, que al final son los contenidos que estamos nosotros seguros que va a jugar un papel preponderante precisamente en el desarrollo y el crecimiento de los centros de datos en América Latina. Y ustedes están haciendo una apuesta muy importante también en un centro en Boyacá de inteligencia artificial, ¿cierto? Así es, precisamente es un centro de excelencia donde trabajamos en contenidos y todo, digamos, para el común dirán, ¿qué tiene que ver el desarrollo del conocimiento con centros de datos? Tiene que ver todo, porque sin el conocimiento, sin profesionales que ayuden a desarrollar precisamente las operaciones 7x24, estos son infraestructuras críticas que mueven precisamente los países. Si tenemos el talento idóneo para generar esa atracción de ese conocimiento dentro de los centros de datos, vamos a aumentar la competitividad precisamente al existir mucho más de ellos. Eso es un punto muy importante y me uno a tus comentarios. ¿Cuál es el papel que tiene Colombia y la Unión Europea en ese rol? Yo quiero resaltar la fortaleza que tenemos en Colombia en cuanto a talento. Somos un país que está, de nuevo, geográficamente muy bien ubicado, tenemos una amplitud de luz gigante, las zonas horarias nos permiten que nuestros recursos puedan prestar servicios a diferentes geografías. Nosotros, por ejemplo, en Nokia estamos muy orgullosos de que tenemos en Colombia un hub de diferentes operaciones que soportan no solamente la operación de las redes de infraestructura en Colombia de nuestros clientes, sino también servimos regionalmente y globalmente. Desde Colombia, con el talento colombiano, que tiene altísima capacidad de aprendizaje, que maneja varios idiomas, que tiene una actitud de servicio al cliente fuertísima. No es lo mismo, digamos, un operario de un centro de soporte de otro país a un colombiano que entiende, que tiene un lenguaje ameno, empático y que sabe resolver diferentes geografías. A nosotros se nos ha convertido en una gran ventaja. Entonces nosotros tenemos centros especializados de talento en Colombia enfocados en la tecnología y específicamente en centros de soporte de datos y en infraestructura de transmisión de protocolos de fibra óptica, de IP, de 5G, estamos trabajando en inteligencia artificial hacia adelante. Colombia representa una fortaleza, entonces sin ninguna duda, como lo comentas acá, el tema para Colombia es una muy gran oportunidad, una muy buena oportunidad. Alberto, y volviendo a lo que mencionabas acerca de no solo la seguridad, que es súper importante, la confianza, que eso depende mucho de las características del data center, también el ángulo de la soberanía se está volviendo fundamental. En la semana pasada vimos el gobierno de los Estados Unidos bloqueando un modelo de frontera para todos los ciudadanos que no fueran estadounidenses, y hoy en día es en la capa del modelo de frontera, pero ya en el pasado había sido, oye, no puedes exportar los chips NVIDIA por encima de H100 a Asia, y en la medida en la que los países puedan mantener un poco más de independencia en toda la cadena, en la independencia de su energía, la independencia en su capacidad de cómputo, la independencia en los modelos a los que tiene acceso, pues tiene un poco más de control. Esto a medida, vivimos en un mundo bastante turbulento donde empezar a ganar más espacio en la soberanía de la mano de aliados como la Unión Europea, que ya hoy en día, por ejemplo, es un actor súper relevante en todo el tema de la energía en Colombia,
poder ganar más independencia también, por ejemplo, con grandes plataformas de centros de datos europeas, es importante y va a ser más importante a futuro. Claro, aquí vemos todos los avances, todo lo que ha crecido también Colombia con estos centros de datos, también la inteligencia artificial ha estado implementado en esto, pero les voy a cambiar un poquito la conversación. Viendo todos estos avances, pero entonces ahora, ¿qué desafíos? ¿Qué desafíos y qué debe hacer también el país para que sea más competitivo frente a la región? ¿Quién quiere Sí, El ir? que yo- quiera sí, yo puedo responder. No, definitivamente es muy interesante tu pregunta, Mariana, porque ¿qué es lo que hay que hacer para que esto salga bien? Esa sería Claro. la pregunta. Miren, yo creo que es fundamental, en función de lo que la experiencia que hemos tenido acá, más de 25 años desarrollando las redes en Colombia, tiene que haber un ambiente propicio para que la nueva tecnología llegue. Tiene que haber unas reglas muy claras desde el punto de vista de cómo y qué pasos hay que hacer para que Colombia siga siendo competitivo, para traer la nueva infraestructura al país. Definitivamente los inversionistas que están pensando o ya tienen centros de datos en Colombia necesitan tener un ecosistema correctamente definido en cuanto a todas las regulaciones para que se pueda hacer. El tema de cómo traer equipos, digamos, que esté perfectamente claro, los temas arancelarios, también el tema de la soberanía de datos. Tú, Alberto, lo mencionabas, por ejemplo, para las industrias que son los principales en este momento que utilizan los centros de datos. La industria financiera tiene que tener totalmente transparencia, el gobierno, la soberanía de datos. Entonces, todo eso tiene que estar correctamente definido y se está trabajando en eso para que realmente Colombia tenga una posición competitiva y como lo comentábamos al principio, en este momento tenemos el 4º lugar en América Latina en centro de datos, pero ¿qué hacemos para ir al siguiente nivel? Esa definición de las reglas claras creo que es fundamental y para eso en los próximos, digamos, pasos es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que desafíos hay muchos, Mariana, pero sin lugar a dudas me permito enunciar 4. La sostenibilidad ambiental en el país es muy importante manejarla a largo plazo y eso requiere precisamente unos lineamientos específicos que van desde el ejercicio regulatorio hasta la definición de proyectos largoplacistas en temas de inversión para que la generación de energía sea sostenible por sí misma en la línea del tiempo. Estos proyectos de centros de datos no son proyectos de 5 años, son proyectos que superan los 15 años y que por lo tanto necesitan mucha seguridad jurídica y mucha seguridad, sobre todo en temas de infraestructura, para continuidad operativa del negocio. Ahora bien, hay otro tema que es importante y refiere a la planeación de los territorios. ¿Por qué esto mismo? Hoy Bogotá es un nodo estratégico de centros de datos, pero ¿por qué no pensar en otras regiones del país para ubicar estos centros de datos? Posiblemente a mejores costos operacionales, cerca de universidades para generar talento digital y generar unos ecosistemas digitales mucho más atractivos y competitivos a largo plazo, como un desafío precisamente que sale de un gobierno nacional y es invitar a los gobiernos regionales que tomen precisamente ese liderazgo detrás de esa línea de competitividad del país. Hay un tercero y es cerrar la brecha digital. La parte del conocimiento es importantísimo alrededor de los proyectos de datos, porque si no tenemos personal idóneo, técnico y bien certificado, no vamos a cumplir los estándares internacionales para atraer más inversión extranjera y crecer mucho más estos nodos de innovación. Y puntualmente hay uno cuarto y tiene que ver precisamente con todo lo que es la parte de regulación. No solo regulación en la parte de energía, tenemos muchos temas que mejorar allí, para la parte de manejo de tarifas, para el tema de manejo de consumos en bloques y demás, pero hay algo supremamente relevante y es la regulación alrededor del tema de las nuevas tecnologías. Regulación alrededor del manejo de los datos, soberanía de dato digital y regulación en el tema de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tener un marco de referencia más sano a cada uno de los actores que actúan precisamente dentro de estos ecosistemas digitales de los centros de datos. Sí, algo que mencionaste ahí que me parece importante también para la audiencia discutir un poco es cuál va a ser el desarrollo de los centros de datos. No pensemos que los centros de datos es digamos, una arquitectura centralizada totalmente. Hablamos de Bogotá y cuál es el rol de Bogotá, pero entendamos que quiénes van a ser los usuarios de los centros de datos, pues las industrias, cómo se van a las ciudades inteligentes. Entonces, cada vez más digamos, ese procesamiento de datos se va a tener que hacer donde están las necesidades.
Entonces eso nos implica que hay que ir pensando ya en una arquitectura de red que requiera centros de datos, lo que se llama centros de datos edge, en el borde, cerca de donde está la aplicación. Entonces ustedes imagínense una industria petrolera en los llanos orientales que necesita postprocesar un montón de información y de datos para analizar dónde están, digamos, los potenciales de desarrollo petrolero. Esa información, no, digamos, en la medida que se procese lo más cerca a la necesidad, pues obviamente va a funcionar mucho mejor. Y la inteligencia artificial va a tener demandas de transacciones de datos gigantescas. Entonces, en la medida que los centros de datos están más cerca de las necesidades de la industria, va a ser mucho mejor. Entonces tenemos que pensar que todo este desarrollo de arquitectura y la conexión segura, los caminos de conexión, tiene que estar cada vez, digamos, más cerca de las necesidades. Y ahí van a haber un potencial de crecimiento de infraestructura gigantesco. ¿Cómo en el país nos preparamos para que realmente podamos tener centros de datos edge? Esa es una invitación a pensar. Y ahí creo hay una reflexión muy interesante, me encanta esta conversación, en particular en Colombia, que como sabemos es un país que pues que tiene muchas desigualdades, ¿no? Sobre todo las áreas urbanas, las áreas rurales. Efectivamente, creo que parte del desafío es hacer este ejercicio de planificación, de conectividad energética, de agua, de talento, y ver cómo esto realmente se convierte en un ejercicio de inclusión, cómo esta apuesta de los centros de datos se convierten también en una oportunidad incluso para comunidades y personas que no han participado necesariamente, ¿no?, de este proceso de transformación digital. Y me llama la atención, escuchándoles, que hace un tiempo estaba muy de moda decir que la tecnología es neutral a los valores. Ahora, últimamente se ve que esa narrativa ha cambiado un poco y se dice, pues la tecnología realmente no es tan neutral a los valores, hay que hacerlo bien. El propio, creo, incluso el Papa en su encíclica sobre la inteligencia artificial dice, oye, cuidado que todo esto de la tecnología no es tan neutral a los valores. O sea, entonces si yo interpreto bien los mensajes que ustedes nos están pasando, es que sería importante que Colombia haga un ejercicio de planificación regulatoria, energética, tecnológica, de conectividad, para tener una transición con matriz que refleja los valores de Colombia. Alberto, me gusta en la línea de lo que tú dices, es importante el componente, llamémoslo, de valores o ético, ¿sí? Yo creo que ahí el rol de la Unión Europea y empresas como las que representamos acá tienen ese rol, como nosotros, porque la tecnología, así como hablamos de inteligencia artificial hacia los temas de beneficios y todo, pues tiene que considerarse siempre con principios éticos. Y yo creo que es uno de los ejemplos donde los países desarrollados que ya tienen eso bien definido nos pueden contribuir a países como Colombia. Y ahí, hablando un poco de los siguientes pasos tecnológicos, podemos hablar de lo que es la computación cuántica. Ustedes lo habrán escuchado. Cada vez estos megacomputadores que tienen una capacidad tremenda de poder desarrollar algoritmos de descifrar cosas, pues por supuesto que están al servicio de mover las industrias, pero hay que tener cuidado. También puede estar al servicio de, digamos, temas relacionados con ciberseguridad. Y ahí computación cuántica, que es lo que se está desarrollando hacia el futuro, que ya viene muy cerca, tenemos que proponer, digamos, trabajarlo. Entonces, toda la tecnología de la interconexión de data centers, que sea segura y que sea encriptada al nivel óptico, al nivel más bajo posible, para que se prevengan posibles fraudes, creo que es fundamental. Y ahí los principios y valores y la ética son digamos, principios esenciales del diseño de las nuevas redes que interconecten este tipo de soluciones. De acuerdo. Si me permiten un comentario, la Unión Europea ha liderado a nivel global precisamente las políticas alrededor de un tema muy sensible, y es la soberanía de datos, que ha permitido tratar los datos no como un activo económico, sino como un activo estratégico para cada uno de los países. Dicho esto, cuando se habla precisamente de soberanía de datos,
se habla así, de nubes soberanas donde los centros de datos son una piedra angular para ello, pero también se habla en temas de resiliencia de los datos, precisamente ubicación geográfica de estos datos y cómo detrás de marcos regulatorios se prioriza lo real y lo esencial precisamente para las economías, y es blindar que no todo es un activo económico, sino que se convierte en unos activos estratégicos para el futuro y la competitividad del país. ¿Por qué? Porque digamos el tema de los centros de datos no es solo un modelo digamos económico detrás de una iniciativa que mueve una economía digital de un país, sino que afecta para bien o para mal muchas aristas de la economía de un país, y por lo tanto el no tomar en cuenta estos temas que señalas, Alberto, encima de la mesa puede generar problemas a largo plazo donde se pierda precisamente la soberanía de este tipo de información y genere problemas inclusive mucho más complicados que salgan del entorno tecnológico. Bien, y digamos, ya pensando en cómo se operacionalizan estos principios, yo creo que hay ejemplos muy relevantes en el mundo y en la Unión Europea, y es, ya hay marcos donde se estimulan los centros de datos, pero también con un marco de principios, como mencionaba Alberto. Entonces, en Brasil, por ejemplo, está en discusión una ley que se llama Redata, que le va a dar una cantidad de incentivos fiscales y mejores precios a los que desarrollen centros de datos, siempre en cuando cumplan con unos estándares de eficiencia energética, que por ejemplo sea 100% limpia la energía, unos niveles de consumo de agua. Ese tipo de marcos están por desarrollar en Colombia. En Europa también, hay que decirlo, el consumo de energía ha llevado a que en algunos hubs se hagan moratorias, se prohíba literalmente construir centros de datos en ciertas áreas. Entonces la planeación de largo plazo, que es algo que también está en mora en Colombia, tenemos una matriz energética relativamente apretada, y volviendo un poco a los desafíos, yo creo que uno de los mayores desafíos en Colombia en este momento es cómo hacemos esa planeación de largo plazo. Hay proyectos muy grandes, la Unión Europea por ejemplo tiene con una empresa que en Colombia, Enel, que con Zona Franca Bogotá están comercializando más de 300 megavatios para capacidad de centros de datos. Pero después de eso, a largo plazo, ¿cómo vamos a hacer que esto no afecte los precios de la energía de las personas? ¿Cómo vamos a hacer que la energía sea limpia? Entonces, hay mucho por trabajar, y un último mensaje para operacionalizar estos principios es el acuerdo marco de nube pública. ¿Cómo el gobierno contrata su nube? No debería ser únicamente una cuestión de precios. Yo creo que ahí hay elementos de ciberseguridad, elementos éticos que deberían empezar a considerarse y que de pronto hoy en día están por fuera de cómo se seleccionan los proveedores de ese acuerdo marco de nube pública. O sea, si lo entiendo, es como cuando tú compras la puerta de tu casa. No es que necesariamente vas a comprar la más barata. O sea, vas a comprar la que más te sirve, que sea bonita y todo, pero que te dé cierto nivel de seguridad, digamos. Tal cual. Carlos, para usted, ¿qué sectores serán los más beneficiados con estos nuevos centros de datos? Y otra pregunta que también tengo, ¿Colombia está preparada para tener una infraestructura o para recibir más infraestructura de centros de datos? Sí, bueno, Colombia ha sido definitivamente un país pionero en la implementación de nuevas tecnologías. Si vamos un poco a nuestros orígenes de cuando salieron las comunicaciones digamos, en el mundo, Colombia siempre estuvo a la vanguardia. Si hablamos de las comunicaciones celulares, de la misma manera. Arrancamos con la red de 2G, después nos movimos a la red de 3G, implementamos la red de 4G y ya tenemos la red de 5G operando en Colombia, una de las redes con mejor desempeño en el mundo. Tenemos en Colombia en este momento. Entonces, definitivamente sí, Colombia está preparada y está en el camino de seguir montando la tecnología en los centros de datos, y está a la vanguardia de los siguientes pasos, como hablábamos ahorita con redes que tengan computación cuántica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que continuar apoyando las iniciativas de desarrollo de infraestructura de centros de datos, asegurándonos de que tengan los más altos estándares de seguridad, de confiabilidad, y acompañar a las industrias
que serían, digamos, en este momento principalmente la industria financiera, la industria de gobierno, la industria de salud y todas las industrias que poco a poco se van a ir moviendo a su transformación digital a través de la inteligencia artificial. Y ahí entiendo, mencionabas gobierno, ¿no? Yo creo que todos los que sufrimos, y creo que realmente no haya nadie en este mundo que no sufra a veces de las frustraciones de, ¿no?, de tener que hacer mucho papeleo, muchas prácticas burocráticas. A todos nos gustaría tener un sistema de acceso a gobierno digital para hacer todos nuestros trámites, para hacer todas nuestras gestiones de forma ágil, sin tener que ir físicamente a unas oficinas. Pero claro, el tema de ciudadanía digital, de identidad digital, pues ahí amplifica todavía más el tema de poder contar con infraestructura de datos confiable y segura, porque a nadie le gustaría tampoco que sus datos estén en cualquier centro de datos. O sea, Claro. ¿cómo Alberto, va aquí? Sí. sí, mira, y algo que ahí mencionas, creo que uno de los avances que creo que tuvimos aquí en Colombia, y así pues algo puntual, por ejemplo la cédula digital, eso es un avance grande que nosotros tuvimos hace poquito, que ya un colombiano puede tener su cédula física y también puede tener su cédula digital, y también puede salir del país no necesariamente con pasaporte, ya con su cédula digital. Entonces, eso también es otro avance grande que hemos tenido con esto. Pero imagínate que toda esa data, si yo bien entiendo, está almacenada en algún centro de datos. De datos. Imagínate entonces todas las cédulas digitales de todos los ciudadanas de Colombia. ¿Cómo se maneja eso? Ahí es donde debemos ver los centros de datos no como una infraestructura tecnológica, sino como un activo estratégico del país. Y esto obliga a que el sector público defina unas reglas de juego muy claras para los inversionistas, precisamente para dar un tema de estabilidad regulatoria a largo plazo por estas inversiones y que se vea de que esa inversión tiene un retorno de inversión en cada uno de estos aspectos. Si nos vamos a la explotación del centro de datos como negocio, si me permiten exponerlo así, es un tema que tiene beneficios en todas las aristas. Uno, los ciudadanos van a ver que procesando localmente van a tener mejores tiempos de respuesta, mejor continuidad operacional en sus servicios, los desarrolladores y las empresas adjuntas en el ecosistema digital van a poder entregar muchos más servicios digitales con una mayor prontitud porque procesan mucha información de manera local y por lo tanto se vuelven un activo estratégico toda esta digitalización, no solo del Estado, sino invitar también a que las empresas privadas y los grupos económicos vean como los centros de datos una punta de lanza en la transformación de su negocio, puesto que cuando implementas inteligencia artificial siempre hay aspectos que se miran como ¿y dónde están mis datos? ¿Y por qué en la famosa nube? ¿Y por qué yo no lo controlo? Evidentemente los centros de datos a nivel de infraestructura te ayudan a entender mejor el negocio, pero también te ayudan a que sea un vehículo como lo fue en la década pasada, por ejemplo, en la economía, los puertos. Los puertos nos ayudaron al intercambio económico. Ahora son los centros de datos una de las piedras angulares para la economía digital en todas las regiones y América Latina tiene que entenderlo de esa manera. Por lo tanto, hay un tema final y es que definitivamente si no nos ponemos de acuerdo, públicos y privados, en mirarlo como una ruta estratégica, donde hayan unas reglas de juego claro, Colombia puede perder la competitividad. El centro de datos a futuro no es el que sea más grande, sino es el que sea más eficiente. Y ahí es donde uno de estos temas sí que van muy de la mano, como la Unión Europea ha aportado a nivel global, y es temas regulatorios y temas de modelo de gobierno alrededor de todos los servicios digitales que se ponen en los centros de datos. Bueno, Felipe, pues, tus clientes, cuando están aquí haciendo prospección, que están pensando, bueno, me gustaría poner un centro de datos en Colombia, sí o no, lo estarán pensando, sacando cuentas. ¿Cómo? mira, Colombia tiene un potencial enorme. Yo creo que todos los grandes operadores de centros de datos regionales tienen la huella ya puesta, tienen casi que los lotes comprados esperando a que estalle el sector.
esos 50 megas que tenemos hoy, esperamos que lleguen a 150, 200, que más o menos se tripliquen en los próximos años. Y realmente se ha demorado un poco más de lo que esperábamos. Amazon anunció que iba a hacer una Cloud Region en Colombia, es decir, voy a montar mi nube con infraestructura en Colombia desde el 2020-2021, y realmente un poco empezó a demorarse. Hoy en día las únicas Cloud Regions que tenemos son las de Oracle, pero tenemos presencia, o sea, capacidades contratadas de todas las grandes plataformas de cloud, y nosotros no tenemos ninguna duda de que va a llegar siempre y cuando se den las condiciones adecuadas, ¿no? Los temas que hemos hablado, de los acuerdos de nube, de los temas de energía, de muchos habilitadores, de darle confianza a la inversión. Yo creo, estoy convencido de que va a llegar. Y quisiera por último mencionarles, hace poco hicimos un estudio para una banca multilateral tratando de determinar cuánto beneficio le trae a un país incrementar su capacidad de cómputo. Y una de las conclusiones es que para Latinoamérica incrementar 1% su capacidad de cómputo le trae cerca de entre el 0.14 y 0.34% de PIB adicional. Entonces todos los gobiernos realmente van a encontrar beneficios, no solamente en mayores productividades, sino también en empleos. En un megavatio de capacidad adicional trae más o menos 400 empleos, 10 megavatios traen cerca de 400 empleos entre directos e indirectos. Entonces no tenemos duda de que va a llegar, hay que ayudarle a que llegue. Y que llegue bien. Y que llegue Mariana, bien. creo que hemos aprendido muchísimo de esta conversación. Algunos temas que me llevo, uno es que pues sé de no saber. Recién empezaba a familiarizarme con los megabits y ahora hablamos en megavatios. Entonces todos tenemos mucho que aprender de ustedes, y veo que hay necesidades muy fuertes de hacer planificación, de trabajar juntos, de proyectar los datos y los centros de datos en términos de planificación energética, de agua, de seguridad y de valores también. Ahí dos temas que me gustaría resaltar. Uno es que hay mucho trabajo que se da sin que los consumidores finales de estos datos necesariamente nos dimos cuenta. Empresas como las de ustedes están ahí detrás haciendo posible que nosotros podamos utilizar los servicios financieros, de salud, la identidad digital, etcétera, y todo esto requiere de un trabajo que es tecnológico, pero es de inversión, de valores. Y cómo esto se proyecta respecto a la alianza entre la Unión Europea y Colombia, pues creo que ahí hay varios puntos de convergencia. Empresas como las que están hoy aquí representadas seguramente son una excelencia, que no siempre se ve directamente, pero que están ahí. Recordar que la Unión Europea es el principal inversor en el sector, el principal inversor extranjero en el sector TIC de Colombia, y también el principal inversor en el sector de las energías renovables de Colombia. Entonces, hay unas coincidencias ahí creemos una comunión de valores humanos que nos unen. Así que bueno, yo veo un futuro de colaboración mucho más estrecha que nunca para hacer esto realidad. Así es, Alberto, creo que fue una conversación donde me quedo con el avance que ha tenido el país, también los desafíos que ha enfrentado, pero he visto que Colombia ha implementado y como que también ha recibido muy bien los centros de datos, el avance, la economía digital, también lo que Colombia debe aprender de Europa. Entonces creo que de eso me llevo de ustedes, de esta conversación. A Carlos, a José, a Felipe, gracias por estar con nosotros, y creo que fue una conversación tan importante, pero por supuesto el avance que ha tenido Colombia con los centros de datos. Vale, muchas gracias. Gracias a Excelente. todos. Muchas gracias. Gracias.